está ocurriendo en el país. General Ricardo Díaz, ¿cómo está? Muy buenos días, lo escuchamos en Andahuaylas, en Apurímac. Muy buenos días, un saludo especial para Radio Panorama, para todos tus oyentes, Ronald. Bueno, general, esta mañana nos levantamos con esta noticia en el país, y Nostroza detenido esta madrugada en Madrid, así lo informa el fiscal Pablo Sánchez, también el presidente de la República, y los peruanos nos centramos en Nostroza y seguimos distraídos en los temas cuando la situación de corrupción en el país sigue siendo terrible. Día tras día el peruano sigue sintiendo náuseas de lo que ocurre en el mismo Congreso de la República. ¿Qué nos tiene que decir usted? Bueno, efectivamente todos los días estamos asistiendo a noticias de este tipo que están alrededor del tema de la corrupción. Y yo, como cualquier otro peruano preocupado en este tema, creo que todo lo que está pasando es a consecuencia de la degradación de valores de las personas. El ser humano se ha degradado y a consecuencia de esa degradación hoy asistimos a una crisis de valores, y que lamentablemente esa crisis de valores está no solamente en el poder político, sino también en los otros poderes del Estado y en todas las instituciones en general, porque hasta las Fuerzas Armadas no se salvan. Pero entonces la pregunta es ¿qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer ante esta situación tan difícil? Y bueno, la respuesta es hay que trabajar para el mediano y para el largo plazo, pero también para en forma inmediata. Para largo plazo y en mediano plazo la educación. Hay que actuar hay que ser más drásticos en temas de las sanciones a los aspectos de la corrupción que tanto daño están haciendo al país. Eso sí. A ver, general, este país necesita mano dura, en realidad necesita reglas fuertes, necesita sanciones muy drásticas, como lo tienen otros países, por ejemplo, y se han hasta cuestiones que van hasta la pena de muerte. ¿Esto puede solucionar estos temas de corrupción en el Perú? Bueno, decir que la solución pasa por establecer la pena de muerte también es muy aventurero, ¿no es cierto? Tendríamos que analizar a fondo esa situación, pero lo que sí es necesario hacer es, paralelamente al tema de ser drásticos con sanciones, desde que me pasé la luz roja hasta hablarle mal a un transeúnte, por ejemplo, o el de no respetar las normas mínimas que existen para con el compañero, el ciudadano, el día a día, nosotros vemos que nuestra manifestación como seres humanos está descontrolada. Hay que partir de allí, de la educación, y poco a poco, sí, establecer medidas drásticas en cuanto a nuestro Código Penal, que ya las hay. El problema es que no las sabemos administrar convenientemente. Claro, somos en realidad una generación, yo no me voy a excluir, que muchas veces nos gusta pasarnos de vivo, ¿no es cierto? Y nos pasa, nos ha ocurrido, siempre le sacamos ventaja a algo por lo incorrecto, no necesariamente en uno y otro tema, pero son cosas que nos ocurren a los peruanos. Es decir, esta mentalidad peruana tiene que ir cambiando. Tenemos esperanza en la generación de los jóvenes, pero también tenemos familias que cada vez más disociadas, cada vez más los valores en casa no están siendo el tema elemental de la formación de esta nueva generación que viene también. Está tocando un tema muy importante y es justamente acerca de lo que se ha degradado también en nuestra nación. Como nación nos estamos degradando, la identidad nacional ya no es tal, ya no nos identificamos con el país, con la nación, y al no identificarnos no se puede querer algo que tú no te identificas. Desde la familia, que es el núcleo
principal y el más importante de la sociedad, se observa lo que tú mismo estás diciendo. Entonces urge un rescate de aquellos valores que nuestra generación de alguna manera se cultivó cuando estábamos más pequeños, en los colegios, en las universidades, en todas las instituciones. Había más respeto al ser humano. Hoy no. Antes, yo creo que el problema nuestro de la escasez de esta falta de identidad nacional es que está cambiando nuestro sentimiento de colectividad por un individualismo. La parte individualista de la persona es lo que está hoy en día prevaleciendo en vez de lo colectivo, lo nacional. Nos hemos vuelto muy individualistas y ahí está el problema, uno de los problemas. Por ahí radica justamente eso. Entonces, educar para el futuro, para que efectivamente rescatemos aquellos valores de los que estamos hablando que se han ido perdiendo a través del tiempo. Estamos en el diálogo con el general en retiro Ricardo Milla Herrera sobre temas de política de Estado, el tema de afirmación de la identidad nacional. General, quienes administran justicia en nuestro país, es decir, la instancia donde los peruanos guardamos la esperanza de que la corrupción sea sancionada, está inmersa en corrupción. ¿Cuál es la esperanza que nos queda? ¿En quién confiamos de hoy en adelante los peruanos? O sea, ¿qué pasa? Porque no tengo yo realmente, y creo que muchos no tenemos confianza en los jueces y en muchos fiscales. Sé que hay de lo bueno todavía en este país, pero mira, el fiscal superior Chávarri, el fujimorismo lo blinda y ahora presionan a otro fiscal que trata de hacer un trabajo por lo menos decente en este país. O sea, ¿qué está pasando? Sí, efectivamente es una preocupación que debe tener todo peruano en este momento. Hace un tiempo, no muy lejano, todos comentábamos y decíamos, y la preocupación al menos por parte nuestra era que la política, ¿no es cierto?, se había transformado y se habían ingresado a la política personas con la finalidad no de practicar la verdadera política, sino que aprovecharse de ella para beneficio propio. De manera que ahí estábamos en un grave problema y decíamos los políticos, y criticábamos a los políticos, y hasta ahora criticamos a los políticos. Entonces decimos, metámonos a la política, ingresemos a la política la gente decente para justamente mejorarla. Pero hoy no solamente estamos hablando de la política, que es una actividad, una de las más importantes del Estado, sino que ahora hablamos también que están inmersos en el problema de degradación de valores, también lo que administra justicia, también otros poderes del Estado. Entonces, lógicamente, hay una preocupación respecto a eso, y lo que sé decirte, de manera inicial, Ronald, es que tenemos que unirnos todos. Nosotros los peruanos, la mayoría de peruanos no es corrupto, la mayoría de peruanos son gente buena, la mayoría de peruanos son gente trabajadora. Hay que unirnos. Justamente ese tema de la identidad. La identidad nacional se expresa en la unión, se expresa en que hay una conjunción de ideas a un objetivo determinado. Vamos a no solamente cuando mete gol la selección peruana en un partido, debemos de estar todos unidos, sino fundamentalmente en todas nuestras actividades y pensando en el Perú. ¿Sabes que la identidad nacional lo que logra? Cuando logremos unificarnos, lograríamos que efectivamente los valores fueran nuevamente retomándose, la gente trabajara pensando no en uno mismo sino en los demás, habría un concepto distinto de lo que significa patria. Hay expresiones, por ejemplo, que yo no puedo pasar por alto hoy para comentártelo. Por ejemplo, simple, muy simple, cuando nos referimos a un tema sin sentido, decimos ese es un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Y esa es una expresión que nació hace muchos años en el cautiverio de los tagneños,
Tacna estaba en cautiverio, ¿no es cierto?, en poder de los chilenos, y allí los chilenos querían hacer una chilenización, porque acuérdate que había un acuerdo en donde debería haber un plebiscito para que los tacneños decidan si siguen perteneciendo al Perú o pasarían a pertenecer a Chile. Claro, general, pero hay varios temas que tras esto vamos a abordar. Es el tema de corrupción. El Perú es un país no de peruanos. Las grandes empresas, la misma energía eléctrica no está en manos de capitales peruanos. Han surgido corrientes de nacionalizar. En Andahuaylas hay un concepto mucho más radical de ese tema de nacionalizar. Antauro Humala, yo le hago referencia, hace algunos años toma la comisaría de Andahuaylas y curiosamente, pese probablemente a los errores y a los conceptos que muchos podemos tener de Antauro Humala, anunciaba la corrupción que hoy se vive, la de Toledo y de los otros poderes y que hoy están siendo investigados en aquel momento. Este país, en todo caso, liderado por el presidente Martín Vizcarra, hoy en día tenemos canales de televisión que nos siguen dando baja calidad de contenido a los jóvenes. El sistema educativo no está controlado adecuadamente. Entonces, y los peruanos dicen, y algunas nuevas figuras en la política dicen cambio de la constitución política. ¿Realmente esto sería la solución al problema de este país? Mire, la conducta del ser humano no se cambia por leyes, por constitución. La conducta del ser humano es formación de la persona. Yo no justifico de ninguna manera ninguna acción que esté reñida contra la Constitución. De ninguna manera. O sea, no podemos actuar al margen de la ley, de la norma, porque estaríamos exactamente haciendo lo mismo que hoy día está pasando con esa gente. De manera que por ahí no va, digamos, la solución al tema. Yo sé que se pide de inmediato una corrección. Trabajemos a la par, trabajemos con educación primero, para tener un ciudadano en el futuro diferente, distinto. Pero también de inmediato tendríamos, o sea, el gobierno, no hay otra forma, tendría que asumir responsabilidades para adoptar medidas mucho más drásticas de las que ya existen. O sea, tenemos que tomar medidas definitivamente porque esto puede ser un grave problema de la sociedad peruana. Estamos viviendo una situación de degradación total y de desconfianza de las autoridades, y eso es muy peligroso. Le hablé de la televisión peruana. ¿Qué piensa usted? Hay muchas cosas que hay que hacer. Educación también es televisión, educación también son los medios de comunicación. Educación tiene que pasar por ahí justamente, los medios de comunicación tienen que estar acorde. O sea, ¿qué estamos enseñando, qué estamos publicando? Los mismos medios, estos del internet y todo esto que lo tenemos a la mano, no se maneja adecuadamente. Y eso creo que contribuye mucho a lo que estamos pasando. Esta degradación, que yo le llamo degradación moral, degradación de valores, etcétera, va por ahí. Nuestros jóvenes, ¿de qué se están alimentando hoy en día? Pasan por los puestos de periódicos y leen esas noticias o agarran sus celulares y leen las noticias día a día. Todo es negativo, nada es positivo, todo es negativo. De manera que hay que actuar. Si bien es cierto, no podemos cortar la libertad de expresión, pero por ejemplo el Estado tendría que conversar con los medios de comunicación a fin de alguna manera estas noticias darlas, pero en otro sentido, para no seguir alimentando este odio, no seguir alimentando esa situación terrible que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pero regular la calidad de información no es ponerle una mordaza. No. Muchos creen que si la basura es consumida, tengo que seguirle dando eso a la población. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Claro. Tenemos nosotros que empezar
aportar. El cambio está en los profesionales de comunicación, en la gente que agarra cámaras, que estén los micrófonos. Eso. La responsabilidad está partiendo de nosotros. Efectivamente, así es. Y también, de alguna manera, a los muchachos, a los jóvenes, como te repito, a tratar de que, bueno, ellos desvíen su atención a esas noticias negativas y procuren alimentarse de cosas positivas, ¿no? En la historia de nuestro país, ¿qué momento está viviendo nuestro Perú hoy en día? Bueno, mire, nosotros en la República, a partir de la República y de todos los gobiernos que han sucedido, usted sabe muy bien de que han habido muchos gobiernos, digamos, de corte militar y gobiernos democráticos muy pocos, pero que la verdad, hoy en día, esto que estamos pasando no me recuerda a ningún episodio de la República. Creo que estamos asistiendo a una situación bastante particular y de una situación crítica que se expresa justamente en ese accionar de los poderes del Estado. Todos los poderes del Estado están actuando de manera inconsciente. Primero el Perú. General, ¿usted cree, yo he estado analizando un poco el tema, venimos en una escala de pérdida de valores, de corrupción, confiamos que el Congreso podría solucionar el problema, los peruanos no quieren al Congreso de la República, los peruanos están cansados de un poder judicial manchado de actos de corrupción y cada día siguen brindándose actos de corrupción en el país. Esto nos empieza a generar, no sé si usted piensa lo mismo, nos empieza a generar un aire un poco más peligroso en este país, donde el ciudadano llega en un momento a estar cansado, a que rebase la gota del vaso y que puedan tomar acciones los mismos peruanos. ¿Cree usted que esto pueda ocurrir en el Perú? Bueno, la democracia se basa y se ha basado siempre en organizaciones políticas, en partidos políticos. Aquí le corresponde a los partidos políticos asumir una responsabilidad. Y no te hablo de los grupitos, te hablo de los partidos políticos serios, que son muy pocos acá en el país. Ellos tienen una tremenda responsabilidad, porque si bien es cierto existe esa desconfianza. Hoy en día, hace poco, hemos asistido a unas elecciones municipales y regionales. Hay un partido político, y se lo voy a decir, el PPC, por ejemplo, sacó una bandera liderada por Alberto Bengolea, y hablaba justamente y decía, no a la corrección, sino a la honestidad. O sea, esa bandera de la honestidad caló mucho. O sea, sí se puede tratar de orientar a la población para que mejore. Eso caló bastante. Hasta los mismos opositores a Bengolea también sacaron su bandera de honestidad. Primero hablaban de seguridad y después pusieron honestidad. Increíble, pero caló. Entonces, pero esperar, usted nos dice, los partidos políticos tienen que empezar ese soporte de sí, claro. Pero los partidos políticos, estos pocos serios que existen en el Perú, casi el 99% son partidos corruptos, sus líderes son corruptos y el Perú lo sabe. Bueno, sí, efectivamente hay pocos partidos políticos, o sea, no tampoco, por ejemplo, hay gente que se ha juntado para gobernar y eso no son partidos políticos. Hace 30 años que no existen partidos políticos, los partidos políticos dejaron de funcionar hace 30 años, acuérdate, el Partido Aprista, el PPC, la Acción Popular, por ahí Izquierda Unida, etcétera, que eran partidos tradicionales, etcétera, cayeron totalmente, ¿cierto? Se desprestigiaron, ellos mismos se desprestigiaron, pero es necesario recuperarlos, porque mediante ellos podemos hacer un trabajo interesante para recuperar justamente todo esto que estamos hablando, porque no hay otra forma, no hay otra manera, tenemos que actuar democráticamente. Yo confío en que el Perú va a salir adelante, yo confío en que con la ayuda de toda la gente que es consciente de que estamos en un mal momento, podemos sacar el país adelante. Entonces, unámonos todos, unámonos con una corriente positiva. Más allá de ello no podemos hacer más. Más allá de ello es peligroso. Más allá de ello estamos transgrediendo la Constitución y eso es lo que no debemos permitir.
Tiene usted toda razón. Y ojalá yo aguardo y hago un llamado para que estos temas que hoy estamos viendo, que hoy estamos saqueados los peruanos, sean materia de discusión en casa con los chicos. Exactamente. Tenemos que decirles la verdad para que reflexionen sobre lo que ocurre en este país. ¿Qué piensa usted? Para mí es espectacular ese mensaje. La familia, volver a unificar la familia. Yo creo que el problema de la familia hoy en día, claro, se debe a que ya la madre tiene que trabajar, el padre trabaja, ya no es lo mismo que antes, donde se almorzaban juntos y estaban la familia más unida, etcétera. Pero también hay que darle calidad a ese poco tiempo que tenemos con la familia para justamente inyectarle de estos temas. Estos temas son importantes, el volver, el rescatar aquellos valores que se han ido perdiendo a través del tiempo. Bueno, es verdad, yo le agradezco, y mire, son cosas que nos pasan a muchos. Sí, claro. Llegamos a casa, vemos televisión, los chicos se acercan, la familia, y yo le aseguro que la mayoría de padres o los mayores en casa no les comentamos a los jóvenes de lo que está ocurriendo en el país. Sí, el joven por ahí consumen los todos, ahí no sabe de qué se trata, y esa capacidad de indignación que nos hace falta no la están entendiendo los chicos, y creo que deberían entender esta historia del país para que esos errores no se vuelvan a cometer, porque dentro de poco ellos van a tomar la rienda de muchas decisiones en este país. Sí, así es, y no solamente en la familia, que es el núcleo principal, como te digo, de la sociedad, sino también las instituciones que tienen la responsabilidad de la formación de los muchachos, de los jóvenes, como son los colegios, las universidades, etcétera, ¿no? Orientados así. Yo creo que sí, y por eso te digo que haciendo una campaña, y aquí los medios de comunicación tienen, digamos, la principal actuación, ¿no? Hacer una campaña de recuperar los valores, etcétera, sería extraordinario. 1 minuto con tu hijo, 1 minuto, ¿no es cierto? 1 minuto con tu alumno, y en ese minuto le inyectas algo de valor para que ese muchacho se alimente por lo menos en las 24 horas 1 minuto positivamente. Tenemos que reafirmar nuestra identidad nacional. Lo hemos demostrado en el fútbol. Así es. Empezamos el gol al unísono cuando tuvimos estos fenómenos del niño, ahí estuvimos los peruanos. Pero cuando también tenemos este desastre de corrupción, usted lo ha dicho, la unidad es importante. Hay una frase muy interesante, ¿no es cierto? Hay que empezar. La más larga caminata se comienza con un paso, ¿no es cierto? La más larga caminata se empieza con un paso. Empecemos con un paso, demos un paso adelante, empecemos la campaña, hagámoslo, porque los peruanos sí podemos. Así como fuimos la mejor barra en este mundial último, bueno, seamos capaces también de tener una barra orientada al rescate de los valores que se han ido perdiendo. General, 2 cosas finales. Y al final yo les pido un mensaje para las autoridades electas, para los alcaldes, que hoy en día probablemente están pensando cómo le doy chamba al que me ayudó a levantar las banderas, y cómo le agradezco al que me invirtió con camionetas o me dio un poco de plata. Y si no hubo uso, eso enhorabuena. Pero también hoy en Apurímac vivimos una segunda vuelta electoral. Nosotros hemos criticado mucho las alianzas y los compromisos que establecen otros grupos políticos para decirle yo te respaldo a los candidatos, y estamos pidiendo de que quienes van a esta segunda vuelta electoral sean libres de no pactar con nadie, y que el electorado tome su propia decisión sin hipotecar el futuro de un gobierno regional. ¿Qué piensa usted? Yo le digo a la ciudadanía en general, como digamos el mensaje importante para elegir ahora que viene la segunda vuelta. Mira, tenemos en nuestras manos, ¿no es cierto?, los electores de escoger al gobernante. Entonces, pero hay que tener en cuenta que aquel que hace mucha propaganda, y efectivamente lo que tú dices es muy cierto, detrás de eso hay alguien, ¿no es cierto?, o una empresa que posteriormente le va a cobrar, y ese dinero va a salir justamente de nuestros aportes. Entonces hay que pensar en quienes están detrás de todos ellos. Es fácil elegir. Yo me pongo a revisar únicamente el antecedente de las personas y ya está. Por eso hay que hacer ese ejercicio. Y bueno, más que a los que se presentan, el mensaje va para los que elegimos.
nosotros somos los que tenemos la fuerza, el poder. Después no podemos lamentarnos. Una vez elegido, ya hemos elegido y elegimos mal, bueno, pues ya debemos de estar cansados de elegir mal, ¿no le parece? Sí, pero muchas veces nosotros que elegimos con el bolsillo o elegimos con el estómago. Sí, pues, eso o sea, si no me aseguran una chamba o no me garantiza que me va a beneficiar en algo ese candidato, no me sirve, no es útil, no me interesa siquiera el programa, no me interesa saber quién es ese candidato. Y esos intereses parece que ahí no hemos madurado mucho, somos muy manipulables, somos electores de interés. Yo soy maestro y jalo a un grupo de maestros porque voy a ser director de la Dirección de Educación o de la UGEL y por eso te apoyo, porque tengo un interés y no por la convicción real de que alguien va a mejorar los estándares de calidad de vida de esta región, por ejemplo. Es que justamente eso es lo que estamos hablando. Estamos en nuestro ADN, lamentablemente tenemos eso, pero yo confío. Los honestos somos más. Los honestos somos más, somos fuerza, somos más que aquellos que efectivamente se dedican a la política para lucrar, no para servir a la gente. De manera que nosotros tenemos que elegir bien y efectivamente lo que tú dices, tenemos que pensar en ello, no basarnos en aquellas promesas, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que no van a ser cumplidas, efectivamente. Analicemos bien el candidato, hay que analizarlo, hay que pulgarlo, ahora tenemos los medios para hacerlo, háganlo. Muy bien, general Ricardo Villa Herrera, muchas gracias. No, qué ocurrencia. Un valioso tiempo por el aporte. Ojalá sigamos hablando de estos temas que son importantes. Son muy importantes porque tenemos que recuperar esa unión que siempre hemos tenido los peruanos. En algún momento la identidad nacional era fuerte en nuestro país. Hoy, por todos los temas que estamos conversando, ha decaído y se ha degradado. Muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Okay. Espero que pronto nos visite, si es que se puede.